Hello, ¿cómo están chicos? Les cuento cómo vamos a trabajar esta clase. Bien, yo les voy a enviar este mensaje, ¿sí? Y ahí le van a hacer clic a ese link que los va a llevar a una carpeta compartida de Google Drive, ¿sí? En esa carpeta tienen todo el material de la unidad 2. Tienen el Students Book, el Workbook y los audios, ¿sí? Bien. Eso es lo que se les tiene que abrir, ¿sí? Van a tener el PDF del Students Book y el PDF con el Workbook, y en esta carpetita están los audios, ¿sí? Para que ustedes puedan ir trabajando el Students Book, ¿sí? Bien, así se les va a abrir, después ustedes abren y escuchan. Bien, en esta unidad vamos a trabajar, como dice ahí el titulito, Present Simple, ¿sí? Bien. Fíjense que ahí el primer ejercicio, que es el starter, ¿sí? Tiene una preguntita que dice What are the jobs of the people in your family? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, my father is a doctor, my mother is a nurse o a teacher, ¿sí? Esos son para que escriban 2 o 3 oraciones. Si no saben cómo decirlo, lo pueden buscar en internet, ¿sí? ¿Por qué? Porque después vamos a ver los trabajos, pero los vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto para que ya vayan sabiendo que son 2 o 3 nomás como para poner, pero en realidad los trabajos los vamos a ver más adelante en la unidad, ¿sí? Por ahora no se preocupen por eso. Bien. Después dice two outdoor jobs, ¿sí? Fíjense que dice listen to and read about Andrew Johnson and Claudia Luke and what are their jobs, where do they work. La idea es que ustedes se escuchen mientras que leen el texto, ¿sí? Que aparece acá abajo, ¿sí? Y me contesten esas 2 preguntitas. ¿Cuáles son sus trabajos y dónde trabajan? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? En el texto van a encontrar oraciones como esa que tienen ahí. Por ejemplo, van a encontrar oraciones con esos verbos con la S, ¿sí? Como comes, works. Van a subrayar todos esos verbos que ustedes se encuentren, ¿sí? Bien, obviamente van a notar que hay algo que tienen en común. Dice, what is the last letter of these verbs? Van a encontrarse con que la mayoría de los verbos terminan en S, ¿sí? Bien, y hablando de la S, vamos a empezar a hablar del present simple, ¿sí? Una vez que ustedes lean el texto, van a fijarse que todas las oraciones tienen algo en común, y es que todas las oraciones están en presente simple. Ok, the present simple, ¿sí? Bien, acá nos hacemos 2 preguntas, antes que nada. ¿Qué es y para qué se usa? ¿Sí? Bien, ¿qué es? Es un tiempo verbal. ¿Para qué se usa? Vamos a ver que se usa para routine and facts. Routine significa que es para la rutina, ya vamos a ver por qué. Y facts tiene que ver con los hechos, con lo que siempre es verdad, ¿sí? ¿Les gusta mi solcito? ¿Está bonito? Ok, vamos a dejar esto. Bien, ¿qué pasa? En el texto van a encontrar oraciones como esa que tienen ahí que dice He works 12 hours a day o she writes some. Van a notar que lo que tienen en común es la S, ¿sí? ¿Por qué? Porque las reglas del presente simple dicen que en la forma afirmativa el verbo tiene que llevar S. Pero de cualquier forma, no, ¿sí? Hay reglas. ¿Qué nos encontramos? Que con he, she, it, el verbo llevaba, como decíamos, S. ¿Sí? Este es el primer grupo, como dice ahí. Nosotros vamos a ver en esta primera parte cómo se hace el presente simple, pero con estos pronombres, que son él, ella y eso, ¿sí? Entonces decíamos que con he, she, it, el verbo llevaba S. ¿Siempre S? No, lamentablemente hay otras reglas, ¿sí? A veces va a llevar ES y otras veces IES. Ese son más, por si no se nota, no es una T, ¿sí? Bien, entonces a veces decíamos ES, a veces IES. Bien, ¿cómo son entonces las reglas de ortografía? Spelling rule. Bien, las reglas de ortografía dicen que en general a la mayoría de los verbos les vamos a agregar S,
Por ejemplo, en este caso, ¿sí? S. Después dice que si el verbo termina en alguna de estas letras, vamos a agregar ES, solamente por una cuestión de pronunciación. Entonces, en vez de decir wash, no puedo decir washes. No, digo washes, y ahí suena mejor, ¿sí? Y después, finalmente, cuando tengo una Y antecedida de una consonante, como en el caso del verbo study, se cambia la Y y se pone studies. Se reemplaza por la IES, ¿sí? Esas son las reglas estas son oraciones afirmativas. O sea que todo este tema de las reglas de ortografía las tengo que tener en cuenta si la oración es de qué tipo, afirmativa. Si es negativa y pregunta, es otra historia. Bien, si es negativa, voy a usar algo que se llama el auxiliar, que en este caso se llama doesn't. Entonces, para negar, voy a necesitar sí o sí esta ayudita. Acá ya no pienso en ese ni en nada. Lo único que pienso es que necesito el auxiliar, doesn't, que es lo mismo que decir does not, y después el verbo. Como se fijarán, el verbo no tiene S, porque es como si la S se hubiera ido para acá. Así que acá ya no necesito S. Esto para hacer la negativa. Súper fácil. Para hacer la oración en pregunta, ¿sí? Uso el auxiliar does. Y lo único que hago es colocar el auxiliar adelante. Si ustedes se ponen a pensar, la oración original era así. He works 12 hours a day. Y lo único que yo hago es colocar acá el does y acá borrar la S que ya está acá. Es lo único que hago. Y para contestar, digo yes he does o no he doesn't. Así se contesta, ¿sí? A ver, podemos tener este caso de yes, no, ¿sí? Como siempre hablamos. Pero, para que sea más completa, he does o he doesn't. Bien, para resumir entonces el presente simple de estos pronombres, he, she, it. Si la oración es afirmativa, uso el verbo más la S, o ES o IES. Si es negativa, doesn't más el verbo. Si es pregunta, does con el sujeto en medio como si fuera un sanguchito y el verbo con el complemento. Siempre que tenga el auxiliar, el verbo va sin ES. Eso es todo lo que hay que recordar. Una vez que hayan visto el video, ¿sí? Con toda la explicación del presente simple, vamos a seguir por este puntito, ¿sí? Que es en realidad el punto 4, porque el punto 3 lo quiero explicar bien en una clase aparte, ¿sí? Así que vamos a ir directamente al punto 4, donde hay que completar las oraciones, ¿sí? Va a ir comparando uno con otro, ¿sí? Y van a ver que por lo general van a tener que usar el mismo verbo, ¿sí? Bien, y después pueden escuchar y chequear, ¿sí? Bien, después tenemos el punto 5, que es para completar la información de estas dos personas, ¿sí? Bien, luego vamos a ir al punto de este ladito, el punto 1 de esta parte, que son las preguntitas, ¿sí? Esto, si han visto el video del presente simple, no les va a costar nada completarlo, ¿sí? Bien, después este es el cuadrito donde resume, ¿sí? Todo lo más importante del presente simple que yo explico en el video y también lo pueden completar. Finalmente hay un ejercicio de práctica, que es el ejercicio número 2, y eso es todo, ¿sí? Estos ejercicios no, porque son en parejas y ya se complicaría mucho. Bien, esto sería todo lo que hay que hacer para esta clase. Así que bueno, cualquier duda, por favor, consúltenme si no entienden algo y nos vemos en el próximo capítulo.